este tema que ya hicimos como una especie de introducción, de presentación, a partir también de la información que recibimos hoy de la Municipalidad de Chivilcoy, ¿sí? En cuanto a toda esta cuestión del dengue. Y bueno, la escuchábamos en conferencia de prensa hace unos días nada más a Florencia Mesplet, que es infectóloga, y ahora bueno, la tenemos con nosotros para charlar vía Zoom de manera virtual, para que obviamente nos pueda contar, ¿sí? Lógicamente, de qué se trata, ¿sí? Esto del dengue y qué precisión si nos puede dar acerca de lo que es esta enfermedad para tratar de conocerla un poco más, porque prácticamente ya la habíamos sacado del radar, ¿sí? O lo habíamos sacado del radar al dengue porque estábamos plenamente hablando del COVID-19. De hecho, también con Florencia habíamos charlado acerca del COVID-19. Bueno, ahora tenemos que empezar a hablar de dengue. Y me animaría a decir que dentro de mis años aquí haciendo radio, creo que es la primera vez que estamos hablando de tantos casos. Si bien uno puede decir son pocos para miles de habitantes, pero bueno, ya te enciende por lo menos una alarma, una alerta, ¿no? De tener alrededor de 16, 17 casos ya confirmados y otros en análisis, estimamos. ¿Cómo está, Florencia? Buen día, gracias por atendernos. Eduardo te saluda. Hola, buen día, Eduardo. ¿Qué tal? Bueno, Bien, ¿ustedes? bien, queremos conocer un poco más de este tema del dengue, que en alguna oportunidad te lo preguntamos, pero sí muy al paso porque no teníamos casos ni nada. Y ahora, bueno, estamos preocupados, pero también ocupados, ¿sí? Y lo que decimos recién, por ahí no generar ningún miedo en la sociedad ni nada por el estilo, pero sí información y prevención, fundamentalmente. ¿Qué es el dengue? ¿Cómo podemos definir esta enfermedad, Florencia? El dengue sería el virus. El Es un virus. virus, sí. El virus lo que hace está dentro del mosquito. Obviamente, como decías recién, necesitamos el mosquito para que se pueda transmitir. Ese virus, bueno, en una persona que tiene en ese momento viremia, se llama, cuando el virus está en sangre, es como un periodo bastante corto donde uno tiene la mayoría de los síntomas, digamos los más floridos, con fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, cansancio. En ese momento es donde nosotros tenemos circulando el virus en sangre. Y es ahí cuando el mosquito te pica y, bueno, absorbe esa sangre y dentro de esa sangre va contenida el virus. Ese Bien. no es que enseguida el mosquito de ahí, si pica a otra persona, va a transmitir la enfermedad, sino lo que tiene que pasar es más o menos una semana, aproximadamente, dependiendo del clima, para que ese virus tenga todo un proceso dentro del mosquito y que cuando ese mosquito vuelva a picar, ahí sí lo puede inocular en otro paciente Ahí está sano, bien. ¿no? Que nunca... Está bien. O sea, no es inmediato, no es que mañana me picó un No, mosquito y voy a tener los síntomas automáticamente el día siguiente, sino que puede postergarse un poquito en el tiempo. claro, porque necesita tener un ciclo dentro del mosquito. Obviamente que si el mosquito ya está infectado y te pica, ahí sí, pero no es algo automático que me picó, te picó y listo, sino que necesita un periodo. Florencia, ¿y han aparecido, o sea, aparecen diferentes síntomas en cuanto a las personas que por lo menos han dado positiva aquí en la ciudad de Chivilcoy? La verdad que es muy parecido a lo que se lee en los libros. El paciente viene con fiebre, sin ningún síntoma respiratorio, donde ahí ya uno descarta por ahí COVID o gripe, Claro. sin ningún otro foco, no tiene ardor al orinar, no tiene falta de aire, entonces uno empieza a pensar otras cosas. Dentro de la fiebre también vamos a tener dolor de cabeza, que es lo que más estoy viendo, sobre todo un dolor atrás de los ojos, dolor muscular y un sarpullido, que puede ser ya sea generalizado o en distintas partes del cuerpo, pero es muy característico también. Perfecto. O sea, de ahí parte, digamos. Primeramente, la primera manifestación puede ser fiebre. O sea, ante la fiebre, Sí, consultar, digamos, porque podemos estar ante un posible caso. Y como siempre se dice, primeramente hay que descartar, ¿sí? Las ni hablar. posibilidades. ¿Sí? Y a Sí. partir de ahí, bueno, también otros malestares que pueden ser más generales, ¿no? Sí, es como una gripe, pero digamos, sin la rinitis, sin la conjuntivitis, ni nada respiratorio. Eh, Pero y, sí el síntoma del cansancio. y cuando uno habla de dengue, ¿sí? ¿Hablamos de diferentes tipos, por ejemplo? ¿O hay una sola Claro, sí. clase? No, hay 4 serotipos de dengue. Los que tenemos nosotros circulando en Argentina son DEN 1 y DEN 2. Los otros por ahora no hemos tenido casos autóctonos ni de circulación, por lo menos en el último reporte que salió el fin de semana. Y en Chivilcoy los que tenemos son el 1 y el 2 también. Bien. O sea, ya ahora estamos hablando aquí, por ejemplo, Florencia, de estos últimos casos que son nuestros. Sí, porque por ahí los primeros pueden ser importados, pero
Ahora los últimos ya es como que tenemos la circulación aquí dentro de la ciudad, ¿no? Sí, dentro de un radio que se está haciendo todo lo que es la pulverización, se han encontrado distintos casos de pacientes que no tienen antecedentes de viaje. Por ejemplo, de haber estado los últimos 15 días en Chivilcoy, entonces uno ahí piensa que la circulación es autóctona. ¿Cómo se hace el análisis? El análisis es de sangre, más allá de que es una PCR, nosotros estábamos acostumbrados al hisopado que se le hacía a la PCR, esto es en sangre. En Se hace sangre. una muestra de sangre y eso lo mandamos a analizar a Mercedes. De todas formas, acá en los laboratorios privados también se están haciendo los diagnósticos. No es el único lugar donde nosotros, lo que pasa es que nosotros derivamos a Mercedes porque ahí se hace toda la vigilancia epidemiológica. Ahí vamos a llegar bien a cuál es el virus. Déjame consultarte también, sí, bueno, si Sí. en algún punto, teniendo en cuenta que, bueno, habían aparecido casos en el país, en la provincia de Buenos Aires, un poquito se esperaba que llegara aquí también a la ciudad, ¿no? Sí, la verdad que el dengue, más allá que por ahí no lo tenemos en cuenta siempre, es una de las principales enfermedades transmitidas por mosquitos y sobre todo en América. Lo que es Brasil, Bolivia, Paraguay, en todos lados está pasando lo mismo, no solo acá. Y bueno, vos como decías al principio que por ahí no lo tenemos tan en cuenta, pero es una enfermedad muy, muy frecuente y si nosotros tenemos el Aedes, hay muchas posibilidades de que ahora con tanto, digamos, migración, no necesariamente al exterior, sino ir a Capital, a Córdoba, que también hubo un brote muy importante, podemos llegar a tener un paciente con fiebre, viremia, y ese mosquito que teníamos acá, bueno, empieza todo el circuito otra vez. Exactamente. Sí, además está el tema también para tener en cuenta, sí, no sé, esto te lo voy a preguntar, por ahí ya me meto en otra cuestión, ¿no? Pero la parte climática influye, tiene que ver con la aparición Sí, del mosquito. muchísimo. Es totalmente estacional la enfermedad. Nosotros acá lo vamos a tener en esta época y en el hemisferio norte lo van a tener más adelante justamente por este cambio climático. Y se da siempre en las primeras 20 semanas del año acá. Es frecuente y esperable. Y se da generalmente así cada 3 o 4 años. Preguntarte también, ya que estoy por ahí me meto en la parte médica, pero nos detectaron el dengue, es cuestión de, bueno, de un proceso de días, como nos pasaba con el COVID. ¿Se puede tomar algún medicamento, No, No, no hay tratamiento para el dengue, solamente tiene que pasar la enfermedad y nosotros tratar de mejorar los síntomas para que la enfermedad se curse lo mejor posible. Una vez que te pica el mosquito, si el mosquito está infectado por el dengue, puede tener un periodo de incubación de más o menos 3 días a 14 como máximo. Por eso nosotros ahí preguntamos si ha viajado en los últimos 14 días como para tener ese dato epidemiológico, si fue acá o fue fuera de Chivilcoy. Una vez que pasó ese periodo, que es variable entre cada paciente, empiezan los síntomas. Generalmente el síntoma más frecuente y el que más vemos es la fiebre y siempre hay que tener en cuenta ese periodo de incubación, que igual que COVID también lo tenía. está bien. Bueno, aquí no es necesario por ahí el aislamiento o sí de la persona infectada. Sí, perdóname, me habías preguntado también Sí, del tratamiento, es algo importante. Nosotros lo único que damos es paracetamol. No está recomendado dar ibuprofeno ni corticoides, solamente está para bien. la fiebre paracetamol si la sospecha es dengue. Y en el caso que tenga algún signo de alarma, que tenga el paciente mayor malestar, que tenga dolor abdominal, que se sienta muy decaído, que vaya a la guardia, porque lo principal también es que esté bien hidratado. Está bien. Habías manifestado, antes de retomar la pregunta que te había hecho anteriormente, digo, habías manifestado también que alguno de los síntomas también puede ser la diarrea, que te había Sí. llegado información al respecto, ¿no? O sea, digo, esto lo digo como por si también aparece en la persona, si la sintomatología que puede devenir de esto también, ¿no? Sí, la verdad que varios casos de los que hemos visto cursaron con diarrea, Está bien. acá en Chivilcoy. Como para tenerlo en cuenta también en cuanto a la Ujú. sintomatología, ¿no? Y te decía, ¿es necesario que la persona se aísle? O sea, amén de que se va a aislar porque vas a sentir un malestar que no va a tener Claro, obviamente. Pero digo, ¿es el, necesario o te- no? sí, el tema del aislamiento en realidad es para prevenir la picadura del mosquito. Uno tiene que quedarse en su domicilio, en lo posible si tiene mosquitero, y usando el repelente según la concentración del DIT. Eso es más o menos, son los días que tenga fiebre, que es cuando uno ahí ya sabe que está el virus en la sangre y que si lo pica algún mosquito se perpetúa todo el ciclo, y más o menos hasta 48 horas que ya no tiene fiebre es donde se tiene que mantener aislado y con repelente, dependiendo el DIT, si es de 25, renovándolo cada 6 horas y si es menor, cada 2, 3 horas.
Bien, como para evitar, digamos, que esto suceda nuevamente, ¿no? Claro, no es que nosotros lo aislamos como en COVID por el riesgo de transmisión a otros pacientes, sino que es para evitar la picadura del mosquito. Está bien, está bien. Como esto para que la gente lo vaya adoptando, ¿no? Ujú. Estas clases de nuevas medidas, por supuesto, ¿no? Claro. Y además, aquí el vector, como decíamos, es el mosquito. Porque, viste que están los Ujú. comentarios de alguna persona, no sé. Empezamos como con el COVID, ¿sí? De dónde vive, de quién es, por qué no dicen. Acá no tiene nada que ver No, de persona a persona, ¿sí? Es el no. mosquito, que bueno, es por eso mismo que cuando se detecta un caso positivo, como va a suceder hoy también, a partir de las 6 de la tarde, que está avisando la gente de Casma, se pulveriza, ¿sí? En todas las zonas de influencia, ¿no? Claro, porque en realidad es la hembra la que pica. Y la hembra más o menos puede volar entre 100 y 150 metros y por eso es que se hace tanto la manzana del caso positivo como todo alrededor, porque es el alcance que tiene el mosquito. Bueno, acá desmitificamos otra cuestión también con el tema del dengue, ¿no? Esto de que si te pica después fallece, etcétera, y no es así. O sea, No, va- esta puede picar varias veces. puede picar varias veces, claro. ¿Viste? Porque se andaba este mito de que una vez que te picó, después el mosquito, por ejemplo, fallece. No, nada que ver. No, no. Vive más o menos mes, mes y medio la hembra de la Aedes y puede picar más de una vez. Bien. Bueno, como para tener en cuenta entonces, ¿no? Todas estas medidas de seguridad. También, bueno, la precaución que parte por nosotros, parte por los ciudadanos, en principio. Sí, porque ya cuando llegamos a la consulta es porque tenemos algún malestar, algún síntoma, ¿no? Ujú. Y ahí es cuando tenemos que tratar, más que nada para evitar la transmisión a la comunidad, utilizar repelente y todas las medidas que estuvimos hablando recién. ¿Qué clase Y de, siempre de- consultar. qué clase de repelente, Florencia, por ejemplo, para estos casos? Lo que se está recomendando es el repelente que tenga DIT, independientemente de la marca, pero que sea eso. Y como te dije recién, al 25% es la graduación de ese DIT. Uno lo puede renovar cada 6 horas y a menor concentración lo tienen que renovar cada 2 o 3 horas. En cuanto a análisis, se han hecho muchos aquí en la ciudad de Chivilcoy, han aparecido varias personas con síntomas, amén de los casos que fueron confirmados positivos. Digo, ¿hay todavía Sí, en sí. espera? Sí que hay en espera, sí, tenemos en espera, no te sabría decir en este momento la cantidad, pero sí tenemos casos sospechosos en espera. Y como en lo que es la parte del diagnóstico, allá en Mercedes lo que le hacen es la PCR, como te decía, para ver si en ese momento está el virus en sangre, pero si esa PCR le está negativa y la persona tiene mucha sospecha, se le hace además anticuerpos, porque es tan cortita la viremia que quizás no la enganchamos. Entonces se puede hacer, como hacíamos en COVID, serología de dengue y si ahí nos da positivo, ya nos habla de que seguramente lo que está cursando es dengue. Está bien. Claro, por eso manifestaba el doctor Capran en la conferencia que 2 de los casos fueron detectados por anticuerpo. Claro, exactamente. Porque Perfecto. por esto es muy corto y muy variable entre pacientes. Entonces, si les da negativo allá en Mercedes, ellos se fijan en la ficha, se ven los síntomas y es muy característico y le hacen los anticuerpos. Está bien. O sea, puede durar, digamos, ¿cuánto? Ah, Una semana, y digamos, otra, la virología, la, y no, menos en realidad. menos. 5 días, con 5 días, ya más de 5 no se engancha. Está bien, está bien. Y Sí, otra cosa que se está haciendo en Mercedes, además de dengue, como estaba en circulación también chikungunya y Zika, hacen los tres. 2, 3. Está bien. ¿Hay alguna diferencia? Porque, por ejemplo, aquí en Chivilcoy estamos hablando de dengue. En la provincia de Buenos Aires han aparecido casos de chikungunya. Digo, ahí hay una. La clínica es muy parecida, por ahí el chikungunya tiene algunos dolores articulares un poco más fuertes, inclusive la fiebre puede ser un poquito más prolongada, pero lo que tiene es que la transmisión es por el Aedes. Entonces, si hay circulación de Aedes, hay que buscar también chikungunya. Está bien. Bueno, ¿cómo estamos hoy, por ejemplo, ya que te pregunto, tema COVID, estamos un poquito más tranquilos, ¿no? Nos estamos ocupando Sí, más por del suerte. dengue ahora. Sí, en estas últimas semanas, por ejemplo, sí fue 100% dengue, ya sea sospechosos, descartados o positivos. Está bien. ¿Apareció en este último tiempo, por ejemplo, algún caso de COVID o ya estamos. No, Sí, han habido casos, no tantos como teníamos antes, pero hay casos esporádicos. ¿Hubo alguna modificación en cuanto a las variantes, Florencia, acá en Chivilcoy o más o menos como la última vez que charlábamos No, contigo? justo estaba repasando, no, gamma, lambda, delta, y ya después el estudio se dejó de hacer, así que seguramente la que esté circulando es Omicron y
y no hay datos nuevos. Bueno, son, a ver, virus, en este caso estamos hablando del dengue, del COVID, o en su momento también creo que te consultamos por el tema gripe A, que bueno, ya están con nosotros, ¿no? Y a veces aparecen con fuerza, como en este caso. Nos pasó con el COVID en diciembre, después tuvimos un pico, tuvimos una baja. Digo, pero bueno, ya van a formar parte o están formando parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Tenemos que seguir tomando las precauciones. Sí, lo bueno del dengue es que ahora, bueno, cuando empieza un poquito más el frío, quizás ya no tengamos circulación de la Aedes, y ahí es donde tenemos que aprovechar a hacer el descacharreo, a evitar todas las recomendaciones que dio el doctor Caprara, a evitar de tener las piletas llenas, todo eso prevención para que en un futuro no nos vuelva a pasar y que no tenga el mosquito donde, o los huevos que por ahí duran 8 meses a un año, eh, po- ay, perdón, Sí, sí. podamos, no sé si se me cortó. No, te estamos escuchando. Bueno, quizás podamos eliminarlos en Exacto. todo este periodo de invierno. Sí, encima ligamos un marzo bastante caluroso, así que más complicado todavía, ¿no? Porque antes por ahí en marzo ya empezaba a bajar la temporada de estas clases de enfermedades, pero con las temperaturas que tuvimos, el mosquito se quedó. Claro, ¿no? Ujú. Florencia, no te quiero quitar más tiempo, te quiero agradecer como siempre la gentileza que tenés de charlar con nosotros y fundamentalmente, bueno, para llevar información, que es la idea a la población, ¿no? Prevención e información para saber cómo manejarnos y qué hacer en caso de presentar algún síntoma. Lo primero es, bueno, concurrir al hospital o, por qué no, consultar a algún profesional médico y hacerse un Sí, análisis como para descartar, ¿sí? Que pueda ser dengue o no, porque, bueno, si es positivo, se hace después todo un trabajo posterior a consecuencia por protocolo. Por eso mismo conocer la exacto, positividad del caso, ¿no? exactamente, sí, por eso se buscan los casos. Muchas gracias por tu Sí. tiempo, muy amable. Que tengas un buen día. Bueno, gracias, Hasta hasta luego, luego. gracias. Bueno, estábamos Igualmente. charlando con Florencia Mesplet, infectóloga, sí, para conocer un poco más del dengue, ¿sí? ¿Qué es el dengue? Porque tanto que lo venimos mencionando, ¿sí? Desde el punto de vista profesional, técnico, ¿de qué se trata? ¿Sí? Tanto que estamos charlando acerca del dengue, bueno, también mencionaba ella la chikungunya, que aquí en Chivilcoy, por ahora, no se ha detectado ningún caso, sí de dengue, que es el virus que transmite el mosquito, y de chikungunya sí han aparecido casos en lo que se refiere, por supuesto, a la provincia de Buenos Aires, que de hecho los estuvimos repasando también aquí en alguna información que estábamos compartiendo en esta mañana del centro, ¿sí? A partir de los informes que nos iban llegando desde la provincia de Buenos Aires al respecto. Así que ahí andamos con información, ¿sí? En cuanto a lo que tiene que ver con esta parte, digamos, de la información de Chivilcoy y todo lo relacionado al dengue. Pasando por diferentes temas aquí en la mañana del centro, vamos